En una gélida noche de invierno, un anciano abrió la puerta y encontró a dos cachorros temblando afuera. Con un corazón bondadoso, los acogió, envolviéndolos en mantas, sin imaginar lo que estaba por suceder. Por la mañana, su tranquila cabaña en el bosque estaba rodeada. Coches de policía con las luces intermitentes encendidas, agentes gritando órdenes. Los aldeanos susurraban, ¿por qué vino la policía? ¿Qué traían esos perros? La verdad dejaría a todo el pueblo conmocionado, y su vida cambiaría para siempre. Quédate con nosotros hasta el final porque no creerás lo que realmente sucedió dentro de esa cabaña. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La nieve caía en suaves e interminables oleadas sobre el pinar, amortiguando cualquier sonido. En lo profundo del bosque se alzaba una pequeña cabaña de troncos, de cuya chimenea de piedra salía humo perezosamente. Dentro, Marta, de 80 años, ajustaba el último trozo de leña y sacudía la ceniza de su descolorido suéter de lana. Había vivido allí solo durante casi 2 décadas, desde que su esposo falleció. La vida era tranquila, a veces demasiado tranquila, pero él la prefería así. El mundo más allá de los árboles le parecía ajetreado y hostil. Aquí encontraba paz en el crepitar del fuego y en el ritmo constante de su propia respiración. Afuera, la noche caía rápidamente. El termómetro clavado en el porche marcaba muy por debajo del punto de congelación y el aullido sordo del viento se colaba por las grietas de las viejas paredes de madera. Marta le dio un sorbo a su té y le cubrió las rodillas con una manta gruesa. Pensó en la poca gente que solía venir tan lejos durante el invierno. Algún vecino podría pasar una vez por semana con la compra, pero la mayor parte del tiempo el bosque y el cielo eran su única compañía. No le temía a la soledad. De hecho, a menudo decía en voz alta a la habitación vacía, el silencio es su propia música. Aún así, a veces sentía una punzada de nostalgia al mirar la mecedora frente a la suya. Permanecía vacía año tras año, un silencioso recordatorio de recuerdos ahora desvanecidos. Esta noche hacía más frío de lo habitual, y una inquietud le oprimía el corazón. Volvió a avivar el fuego, escuchando el crujido de la leña. El reloj marcaba las horas con constancia en la repisa de la chimenea, anunciando otra noche de invierno cualquiera, hasta que algo tenue e inesperado rompió aquel silencio. Un sonido tan suave que casi creyó haberlo imaginado. Un gemido lejano, llevado por el viento helado. Marta hizo una pausa a mitad de un sorbo, el borde de su taza temblando contra sus labios. El débil sonido volvió a oírse, agudo y quebrado como un pequeño grito llevado por el viento. Al principio se preguntó si el viejo pino de afuera gemía bajo el peso de la nieve. Pero este ruido tenía urgencia, una súplica que le conmovió profundamente. Dejó la taza y ladeó la cabeza, dejando que el crepitar del fuego se desvaneciera en el fondo. Ahí estaba de nuevo, un suave gemido, luego un segundo que se superponía como ecos de angustia. Su primer instinto fue la cautela. A veces, animales salvajes vagaban por estos bosques, zorros, mapaches, incluso algún que otro coyote. Sin embargo, algo en el sonido se sentía diferente, demasiado desesperado, demasiado frío. Envolviéndose el grueso chal sobre el hombro, buscó la linterna que siempre estaba cerca de la puerta. El mango de metal estaba helado en su palma. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire gélido entró a raudales, arrebatándole el calor de la habitación y llenándole los pulmones con el frío penetrante del invierno. La luz de la luna se derramaba sobre el porche y la nieve circundante, convirtiendo cada montón en plata. Al principio, solo vio oscuridad entre los árboles. Luego, un leve movimiento llamó su atención cerca del borde de los escalones. 2 pequeñas figuras se acurrucaban juntas, temblando tan violentamente que parecían agitarse como hojas al viento. Marta entrecerró los ojos y bajó la linterna. Unos ojitos diminutos reflejaron la luz, grandes, asustados y suplicantes. Al acercarse, las figuras se hicieron nítidas. 2 cachorros, con el pelaje cubierto de nieve y las patas medio enterradas en la costra helada. Parecían apenas lo suficientemente mayores como para haberse separado de su madre.
El más pequeño gimió de nuevo, un sonido débil casi perdido en el viento arremolinado. El cachorro más grande se acurrucó contra su hermano como para protegerlo. Una oleada de compasión inundó el pecho de Marta. Allí, en una noche como esta, no durarían mucho. Aún así, le asaltaron preguntas. ¿Dónde está su madre? ¿Cómo llegaron hasta allí? El bosque se extendía silencioso y vacío por kilómetros. Cualesquiera que fueran las respuestas, la urgencia de aquellos pequeños llantos no dejaba lugar a dudas. El aliento de Marta formaba pequeñas nubes mientras se agachaba junto a los temblorosos cachorros. Su pelaje estaba húmedo por la nieve derretida, y podía sentir el frío que emanaba de sus pequeños cuerpos. El cachorro más grande levantó la cabeza y lo miró a los ojos como si implorara ayuda. Esa simple mirada traspasó el corazón del anciano. Extendió una mano enguantada, moviéndose lentamente para no asustarlos. «Está bien, pequeños», susurró, con voz suave contra el aullido del viento. «Ahora están a salvo». El cachorro más pequeño vaciló, sus orejas se movían con cada crujido del bosque, pero el más grande avanzó lentamente, con la nariz temblando, y se apretó contra su mano. Esa tierna confianza lo decidió todo. Marta bajó los brazos de los cachorros, sorprendida por lo ligeros que eran. Sus cuerpos temblaban violentamente y sintió sus pequeños corazones latir con fuerza contra sus palmas. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió de vuelta a la cabaña, protegiéndolos del viento helado con su chal. Dentro, el calor del fuego los envolvía como una manta. Colocó a los cachorros sobre una alfombra gruesa cerca del hogar y cerró la puerta rápidamente. El repentino contraste los hizo parpadear y entrecerrar los ojos, pero no se resistieron. En cambio, se desplomaron uno contra el otro, aún temblando, pero ya no solo por miedo. El cansancio se apoderaba de ellos. Marta cogió una vieja colcha de la mecedora y la arropó, doblando las esquinas como él hacía antes con sus nietos. Le invadieron preocupaciones prácticas, necesitarían comida, leche caliente, tal vez una caja para dormir. Pero, más fuerte que esos pensamientos, sintió una inesperada oleada de ternura. Hacía años que algo tan pequeño e indefenso no dependía de él. Un sereno propósito llenó la habitación, disipando la soledad que había aceptado hacía tiempo. Mientras calentaba la leche en la estufa, los cachorros comenzaron a relajarse, meneando tímidamente sus pequeñas colas. Marta sonrió, sintiendo como el peso de la fría noche se disipaba de su corazón. No tenía ni idea de a quién pertenecían ni cómo habían llegado a su remota cabaña. Lo único que sabía era simple e innegable, no podía rechazarlos. Esa noche, esas dos almas perdidas habían encontrado un hogar. La cabaña pronto se iluminó con un suave calor, el crepitar constante del fuego se mezclaba con el pequeño tamaño de los cachorros. Marta vertió la leche tibia en un cuenco poco profundo y lo colocó con cuidado en el suelo. Al principio, los cachorros solo olfatearon, inseguros de aquel nuevo lugar, pero el hambre los venció. Hundieron sus diminutas narices y comenzaron a reír con entusiasmo, moviendo la cola con cada trago. Marta soltó una risita. El sonido lo sorprendió. Hacía tanto tiempo que no se reía a carcajadas. Cuando el cuenco estuvo vacío, les limpió las caritas con un trozo de la colcha y se sentó con las piernas cruzadas junto a ellos. Un cachorro se subió a su regazo, aferrándose con sus pequeñas garras a la tela de su suéter, mientras que el otro se acurrucó a su lado. Sus temblores habían disminuido, reemplazados por una calidez lenta y confiada. Les acarició las suaves orejas, maravillado por el ritmo de su respiración. «Ustedes dos aparecieron de la nada», murmuró. «Pero tal vez estaban destinados a estar aquí». Afuera, la tormenta arreciaba. El viento sacudía las contraventanas y la nieve azotaba con fuerza las ventanas. Pero dentro de la cabaña reinaba un silencio diferente, lleno de calma y compañía. Por primera vez en años, Marta no sentía la inmensa soledad del bosque que lo rodeaba. Él se sentía necesario. Conforme avanzaba la noche, los cachorros seguían cada uno de sus movimientos. Cuando se levantaba para echar leña al fuego, lo seguían con sus palmaditas.
Cuando finalmente se sentó en su mecedora, se acurrucaron a sus pies, su respiración acompasada con el crujido de la silla. Susurró una breve oración de agradecimiento, con la mirada llena de ternura. A medianoche, el fuego se redujo a brasas incandescentes. Los cachorros yacían envueltos en la manta, calentitos y seguros, moviendo sus patitas mientras soñaban. Marta se arropó con su propia manta y cerró los ojos con un suspiro de satisfacción, algo poco común en él. No podía saber que fuera del bosque se escondían secretos, ni que la tranquilidad de esa noche se rompería con el amanecer. Por ahora, en el suave latido de la cabaña, un anciano y dos vidas rescatadas dormían como si siempre hubieran estado juntos. La primera luz tenue de la mañana se filtró por las ventanas empañadas, tiñendo las paredes de la cabaña de un suave gris. Marta se despertó al oír un suave rasguño. Por un instante, pensó que solo eran las viejas vigas asentándose con el frío. Pero entonces oyó un leve ronroneo. Los cachorros ya estaban despiertos, con las colas rígidas y las orejas erguidas. En lugar de los estiramientos soñolientos que esperaba, se movían con pasos rápidos e inquietos por el suelo de madera. Tranquilos, pequeños, dijo en voz baja, ajustándose la manta sobre los hombros, pero no se calmaron. El cachorro más grande caminó hacia la puerta, olfateando con atención la rendija. El más pequeño dio vueltas alrededor de la alfombra, ladrando con breves y urgentes sonidos que resonaban extrañamente en la silenciosa habitación. Marta frunció el ceño. Toda la noche habían estado tranquilos. Ahora estaban alerta, casi agitados. Él se levantó y miró por la ventana. El bosque de afuera permanecía silencioso bajo un espeso manto de nieve, intacto salvo por las tenues huellas de animales a lo largo de la arboleda. Ningún movimiento, ninguna visita. Sin embargo, el cachorro movió la nariz con nerviosismo, como si hubiera captado un olor invisible para él. Corrieron de puerta en ventana, gimoteando y arañando la madera, con las colas rígidas. «¿Os ha asustado algo ahí fuera?», murmuró, arrodillándose para calmarlos. Pero cuando extendió la mano para acariciar el lomo del cachorro más grande, éste se puso rígido y emitió un suave gruñido. No dirigido a él, sino a algo que venía de más allá de las paredes. El sonido era bajo y vibrante, una advertencia que le erizó la piel. Una leve inquietud se apoderó de Marta. Revisó con atención el pestillo de la puerta y escuchó. El bosque permanecía en silencio, pero los cachorros no creían en el silencio. Se acurrucaron juntos, con los ojos fijos en la ventana, como si esperaran la aparición de algo o alguien. Echó leña fresca al fuego, intentando disipar el frío que no provenía solo del frío. La noche anterior había sido de consuelo y rescate. Esa mañana, una tensión invisible llenaba la cabaña, impulsada por los instintos de dos pequeñas criaturas que parecían saber más que él sobre lo que les esperaba en el bosque nevado. El día transcurrió envuelto en una tenue bruma de nieve. Al anochecer, el mundo fuera de la cabaña de Marta parecía un océano blanco. Montones interminables de nieve, ni una huella, ni rastro de vida. Sin embargo, los cachorros nunca se relajaban del todo. Cenaban, pero no dejaban de mirar hacia la puerta, con las orejas atentas a cada crujido de la madera. Su inquietud oprimía a Marta como un peso silencioso que no podía explicar. Al anochecer, la tormenta amainó, dejando una quietud tenue que parecía más intensa que el viento. Marta se acomodó en su mecedora, con un libro en el regazo, pero él no dejaba de mirar hacia la ventana. Los cachorros dormitaban a ratos sobre la alfombra, sobresaltándose ante sonidos que él no podía oír. El tic-tac del reloj era el único ritmo constante, hasta que dejó de serlo. Un golpe seco y repentino rompió el silencio. No era el crujido de la madera ni el chasquido del hielo. Era un golpe deliberado. 3 golpes lentos e inconfundibles contra la puerta principal. Marta contuvo la respiración. Poca gente la visitaba en invierno, y nadie llegaba sin avisar después del anochecer. Los cachorros se pusieron de pie de un salto, ladrando en ráfagas cortas que resonaron por toda la pequeña cabaña. Se les erizó el pelo, sus diminutos cuerpos se erizaron de alarma. Con el corazón latiéndole con fuerza, Marta dejó el libro a un lado y se puso de pie. «¿Quién anda ahí?»,
Preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía. No hubo respuesta, solo el leve susurro del viento que se colaba entre los árboles. Alcanzó la linterna y se acercó. De nuevo, 3 golpes secos, cada uno de los cuales hizo temblar el marco de madera. A través del cristal esmerilado, no vio más que sombras de pinos y la luz de la luna. Ni una silueta, ni huellas en la nieve fresca. Los cachorros gruñeron en voz baja, con los ojos fijos en la puerta como si presintieran algo que él no podía. Marta vaciló, con la mano en el pestillo. El instinto le decía que se quedara quieto, que esperara, pero otra voz le instaba a tener precaución, de otro tipo. ¿Y si alguien necesitaba ayuda? El bosque podía ser cruel en noches como esta. Dividido entre el miedo y la compasión, finalmente susurró, «Esta noche no», y retrocedió, deslizando el cerrojo con firmeza. Los golpes cesaron, dejando un silencio tan profundo que resonaba en sus oídos. Pero los cachorros permanecieron tensos mucho después, mirando fijamente la puerta como si la noche misma contuviera la respiración. Lo primero que Marta notó fue la luz, más brillante de lo habitual, que parpadeaba contra las paredes como fuego. Por un instante, temió que la cabaña se hubiera incendiado. Luego llegó el sonido, un agudo rugido mecánico que rompió el silencio del amanecer. Los cachorros ladraron con furia, corriendo hacia la ventana. Marta se quitó la manta y corrió tras ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, el mundo que apenas unas horas antes había permanecido en silencio, ahora bullía de actividad. Luces rojas y azules parpadeaban contra la nieve, pintando los pinos con destellos inquietantes. Al menos 4 vehículos policiales se alineaban en el estrecho sendero que conducía a su cabaña, con las ruedas medio enterradas en la nieve recién caída. Agentes con ropa de invierno pesada se extendían por el patio, con voces cortantes y urgentes. Por un instante, Marta se quedó sin aliento, mirando fijamente. Él había vivido en ese bosque durante 20 años sin que ningún vecino se quejara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Los cachorros se apretaban contra la puerta, con las colas rígidas, ladrando a las figuras que se movían afuera. Un agente alzó un megáfono, su voz resonando por encima del crujido de las botas. «Señora, le habla el departamento del sheriff del condado. Por favor, permanezca adentro y acérquese a la puerta lentamente cuando se le indique». Su pulso se aceleró. Permanecer adentro. La frase sonaba como una orden dirigida a alguien peligroso. La mente de Marta se aceleró. ¿Había habido un accidente cerca? ¿Un fugitivo a la fuga? Miró hacia la puerta que había cerrado con doble llave después de los misteriosos golpes de la noche anterior. Un escalofrío le recorrió la espalda. Otro agente se acercó, señalando las ventanas, con la mano cerca de la funda de su pistola. La nieve salpicaba bajo sus botas mientras gritaba, «Señora, por favor, dé un paso al frente. Necesitamos hablar con usted inmediatamente». Los cachorros ladraron aún más fuerte, dando vueltas frenéticamente como si confirmaran que el peligro que habían presentido durante la noche había llegado con la mañana. Marta respiró con dificultad, con los dedos suspendidos sobre el pestillo. La vida tranquila que había atesorado durante décadas había desaparecido, reemplazada por luces intermitentes, voces urgentes y un misterio que había llegado con el frío. Fuera lo que fuese lo que aguardaba tras esa puerta, estaba a punto de cambiarlo todo. Las manos de Marta temblaban mientras él abría la puerta, el aire frío entró como una ola en cuanto la entreabrió. Los cachorros corrieron a su lado, gruñendo en voz baja, pero sin retroceder. Afuera, varios agentes formaban un semicírculo compacto, empañando su aliento en la gélida mañana. El más cercano, un hombre alto con un abrigo oscuro de invierno y una placa brillante en el pecho, alzó una mano enguantada en un gesto tranquilizador. «Señora, por favor, salga para que podamos verla», dijo con firmeza, aunque sin brusquedad. «Está a salvo, pero necesitamos hablar». «¿Seguro?». La palabra resonó extrañamente. El corazón de Marta latía con fuerza contra sus costillas. No tenía nada que ocultar. Vivía solo, pagaba sus impuestos y no había hablado con nadie más que con el inspector en toda la semana.
Aún así, ver tantos uniformes en su tranquila propiedad le parecía irreal, como adentrarse en la pesadilla de otra persona. ¿Qué? ¿De qué se trata todo esto?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Por qué están aquí? El agente intercambió una mirada con su compañera, una mujer más joven que escudriñaba la arboleda con ojos vigilantes. Enseguida les explicaremos todo, dijo. Primero, necesitamos confirmar que todos dentro estén bien. ¿Está usted sola? Marta vaciló. La pregunta le puso los nervios de punta. Solo estoy yo, dijo finalmente. Y 2 cachorros que encontré anoche. Al oír mencionar al perro, varios agentes se tensaron. Uno se llevó la radio a la boca y habló rápidamente por ella. La mirada de la mujer más joven se aguzó mientras se acercaba, arrodillándose ligeramente para observar a los cachorros que se acurrucaban protectoramente contra las piernas de Marta. Su repentina alerta aumentó la inquietud de Marta. Señora, continuó el alto oficial con cuidado. ¿Alguien más llamó a su puerta durante la noche? ¿Oyó o vio algo inusual? Un destello de memoria trajo a la mente los golpes deliberados a medianoche. Se le cortó la respiración. No le había contado a nadie. Había alguien, admitió lentamente, pero cuando llamé, nadie respondió. La mandíbula del oficial se tensó. Las radios crepitaban a su alrededor transmitiendo voces y números codificados. Lo que fuera que hubiera ocurrido en el bosque, no había sido casual. Y ahora Marta se encontraba en el centro de algo mucho más grande que una noche tranquila y 2 perros perdidos. El frío caló hondo el suéter de Marta cuando él salió al porche. Los 2 cachorros se apiñaban a sus tobillos, ladrando a los desconocidos. Un agente le hizo una seña para que los mantuviera cerca. Señora, dijo, con el aliento visible en el aire helado. Necesitamos que responda a unas preguntas urgentes. Su tono tenía un peso que le oprimió el pecho. Marta se aferró al marco de la puerta. Yo, no entiendo. Vivo sola. No he hecho nada malo. Su voz tembló, arrastrada por el viento. El oficial alto de abrigo oscuro dio un paso cauteloso hacia adelante. No estamos diciendo que usted lo haya hecho, pero algo sucedió cerca anoche. Alrededor de la medianoche, ocurrió un incidente grave no muy lejos de aquí. Tenemos motivos para creer que alguien pudo haber pasado por esta zona, posiblemente incluso se acercó a su cabaña. Su corazón latió con fuerza al recordar aquellos 3 golpes lentos y deliberados. Los perros lo sabían. Habían percibido algo que él no. ¿Escuchó algo inusual? Otro agente insistió, escudriñando cada rincón de su pequeño porche. Voces, vehículos, pasos. Marta tragó saliva con dificultad. Solo llamaron a la puerta, 3 veces. Grité, pero nadie respondió. Cuando miré, no vi a nadie. La agente más joven intercambió una mirada penetrante con su compañero. Señora, cuando dice que no había nadie, ¿está segura? ¿Alguna sombra o movimiento? No, dijo Marta, con voz más firme. Solo oscuridad y nieve. Las radios en sus cinturones crepitaron con una ráfaga de estática y palabras entrecortadas. Pruebas encontradas. Posibles huellas que conducen al oeste. Procedan con precaución. La postura del oficial se tensó al instante. Uno de ellos se agachó para observar a los cachorros. ¿Y estos perros, cómo llegaron hasta usted? Marta explicó que los había encontrado temblando en su porche. Que parecían casi desesperados por entrar. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo extraño que sonaba. 2 cachorros abandonados, un golpe en la puerta a medianoche y ahora oficiales armados en su puerta. El oficial principal asintió lentamente, con la mandíbula tensa. Señora, es posible que esos animales no sean simplemente callejeros. Puede que hayan seguido a alguien o algo hasta aquí. Necesitamos saber todo lo que hicieron y a dónde fueron dentro de su casa. Las palabras golpearon a Marta como una ráfaga repentina de viento helado, no solo callejeros. Bajó la mirada hacia los cachorros que ahora estaban sentados uno al lado del otro, sus pequeños pechos subiendo y bajando con un ritmo nervioso. Lo miraron con ojos confiados,
pero sus orejas se movían hacia cada sonido en el bosque como si aún estuvieran de guardia. La radio del oficial alto volvió a crepitar. Una voz firme se escuchó: Sheriff, encontramos algo en el sendero norte. Rastros de sangre y huellas frescas, humanas, que conducen directamente a la cabaña. Todos los oficiales alrededor de Marta se tensaron. La mano de la agente se posó instintivamente cerca de su arma. Marta sintió un nudo en el estómago. Sangre, susurró, apenas pudiendo pronunciar la palabra. El sheriff asintió con gravedad. Señora, tenemos motivos para creer que estos perros pudieron haber presenciado un crimen violento anoche. Es posible que alguien herido intentara refugiarse aquí o esconder algo cerca. El cachorro más pequeño soltó un ladrido agudo, como para enfatizar sus palabras, y luego trotó hacia la barandilla del porche, olfateando con ahínco. El cachorro más grande lo siguió, arañando una esquina de la terraza. Marta parpadeó confundida. Aquel lugar parecía perfectamente normal, solo nieve y madera vieja. Un agente se agachó para inspeccionar donde había arañado el cachorro. Apartó una capa de nieve y frunció el ceño. «Sheriff», exclamó con voz tensa. «Tiene que ver esto». El grupo se reunió mientras él sacaba un pequeño objeto oscuro de debajo de la tabla suelta, una tira de tela rasgada teñida de rojo intenso. Marta contuvo la respiración. Los cachorros comenzaron a gemir, dando vueltas alrededor del lugar como si instaran a todos a mirar más de cerca. El rostro del sheriff se endureció. «Esto no es solo un rescate de perros callejeros», dijo en voz baja. «Alguien sangró aquí y no fue hace mucho». Se enderezó, escudriñando la arboleda. «Acordón en esta zona. Nadie entra ni sale hasta que lleguen los forenses». Las rodillas de Marta flaquearon. Se aferró a la barandilla del porche para no caerse. El frío de la mañana no era nada comparado con el escalofrío que se le instalaba en el pecho. Había acogido a estas criaturas por simple compasión. Ahora parecía que traían consigo el rastro de un crimen. Un rastro que terminaba en la puerta de su casa. El cachorro más pequeño lanzó un último ladrido agudo y lo miró fijamente, con los ojos brillantes de una mirada casi humana, como si quisiera decir que el misterio no había terminado. Marta se estremeció. El mundo tranquilo que conocía se había desvanecido, reemplazado por un oscuro enigma que sus inesperados visitantes habían sacado de la noche a la cruda luz del día. El sheriff bajó la radio y se volvió hacia Marta, con la mirada penetrante, pero no hostil. «Señora», dijo con firmeza, «necesito que piense con detenimiento. ¿Se acercó alguien, algún desconocido, a su cabaña en los últimos 2 días? ¿Incluso antes de anoche?» Marta negó con la cabeza, intentando recordar cada detalle de la tranquila semana. «Nadie», dijo finalmente. «Casi nunca recibo visitas en invierno. Solo viene el más desagradable, y eso fue hace 3 días». Su mente revivió el recuerdo de los golpes a medianoche. «Excepto esos golpes», añadió en voz baja. «Nunca vi quién era». La agente se agachó junto al lugar donde se había encontrado la tela, examinando la nieve removida. «Sheriff, mire esto», exclamó. Bajo la capa superior de nieve se veía una tenue huella, más grande que cualquier huella animal, pero extrañamente escalonada. Cepilló con cuidado hasta que la forma se hizo nítida, la suela de una bota pesada, medio manchada de sangre. La mandíbula del sheriff se tensó. Eso coincide con la descripción del servicio de emergencias. Hemos estado siguiendo a un sospechoso que huyó de un robo violento en el pueblo anoche. Estaba herido, armado y la última vez que se le vio fue dirigiéndose hacia este bosque. Se volvió hacia Marta, con voz más baja pero urgente. «Señora, esos cachorros podrían haberlo seguido o haber sido abandonados por él. En cualquier caso, podrían ser nuestra mejor pista». Marta parpadeó, atónita. «¿Cree que los perros estaban con él?» «Es posible», respondió el ayudante. «A veces los delincuentes usan animales para despistar a los rastreadores, o los perros podrían haberse escapado y habernos traído directamente hasta aquí. En cualquier caso, saben algo que nosotros no».
Como si lo hubiera invocado, el cachorro más grande trotó hasta los escalones del porche, con el hocico pegado a las tablas heladas. Soltó un ladrido corto y autoritario, y luego se lanzó unos metros al patio antes de volver la vista atrás. El cachorro más pequeño lo siguió, con la cola rígida. «Nos están siguiendo», murmuró el sheriff, con una mirada de reconocimiento. «Nos están indicando el camino». Hizo una señal a su equipo. «Síganlos, pero mantengan la distancia. Este sospechoso es peligroso». Marta contuvo la respiración al ver a las dos diminutas figuras hurgar en la nieve con una determinación asombrosa. Lo que él había creído que eran simples cachorros abandonados podría ser la razón por la que la policía había encontrado su cabaña tan rápido. Estas pequeñas vidas que había salvado ahora revelaban el rastro de un criminal escondido en algún lugar del bosque helado. El sheriff se volvió hacia él, con una voz que denotaba gratitud y gravedad. «Señora, sin estos perros y sin que usted los hubiera acogido, quizás nunca hubiéramos sabido dónde buscar». El cachorro más grande corría delante a través de la nieve, con el hocico pegado al suelo, cada movimiento preciso y decidido. El más pequeño lo seguía de cerca, deteniéndose solo para echar un vistazo a Marta y al grupo de oficiales que ahora lo seguían con cautela. El bosque, silencioso apenas unas horas antes, parecía encogerse a su alrededor, las ramas crujían suavemente como si contuvieran la respiración. El sheriff Dalton hizo un gesto a su equipo para que se dispersara, pero sin perder de vista a los perros. «Manténganse alerta», advirtió en voz baja. «Si el sospechoso está herido, aún podría estar armado y desesperado». Las radios crepitaban con actualizaciones mientras los agentes confirmaban que el rastro coincidía con las huellas anteriores. Marta se mantuvo atrás, con el corazón apesadumbrado por emociones encontradas. Había acogido a los cachorros para protegerlos. Sin embargo, ahora estaban guiando a desconocidos hacia el peligro. Aún así, la determinación en sus pequeños cuerpos era inconfundible. Ya no eran mascotas perdidas. Se movían como rastreadores experimentados, cada ladrido y cada pata que pisaban señalaban el camino. El grupo siguió a los perros adentrándose en el bosque hasta que los cachorros se detuvieron bruscamente junto a un denso grupo de abetos. El más grande gruñó en voz baja, escarbando un montón de nieve medio enterrado cerca de la base de un árbol. Un agente apartó con cuidado la nieve y se puso rígido. Debajo había una bolsa de lona manchada de sangre seca y parcialmente abierta, que dejaba ver fajos de billetes y una pistola oxidada. «Pruebas del robo», confirmó el sheriff con voz tensa. Dio órdenes rápidas por la radio. «Tenemos la propiedad. El sospechoso no puede estar lejos. Acordonen el perímetro». Mientras el equipo aseguraba la zona, los cachorros seguían dando vueltas, ladrando insistentemente hacia un estrecho barranco más allá de los árboles. Un agente se acercó sigilosamente e hizo una señal. «El príncipe azul baja por la pendiente», informó, aún sangrando. El sheriff se volvió hacia Marta, con una expresión más suave a pesar de la urgencia. «Señora, estos perros no llegaron a su porche por casualidad. La estuvieron guiando, y ahora también a nosotros, todo el tiempo. Puede que hayan salvado más vidas de las que jamás sabremos». Marta sintió una mezcla de asombro y temor al ver al cachorro custodiar la evidencia oculta. Lo que él había creído un simple acto de bondad, abrir la puerta a dos animales callejeros que morían de frío, se estaba convirtiendo en algo evidente. Estos animales eran más que víctimas del frío. Eran pequeños testigos valientes, protectores disfrazados y la clave para llevar a un hombre peligroso ante la justicia. El bosque quedó inquietantemente silencioso mientras los agentes rodeaban el barranco. La nieve crujía suavemente bajo sus botas, cada paso era deliberado. Los dos cachorros permanecían cerca del borde, con las narices temblando, sus ladridos agudos resonando en los árboles como ecos de urgencia. El sheriff Dalton levantó una mano, indicando silencio. Todos se quedaron paralizados, escuchando. Desde las sombras de abajo provino un leve crujido, demasiado fuerte para una ardilla, demasiado controlado para la nieve que caía. El sheriff apretó la mandíbula. «Está ahí abajo», susurró. «Armado o no, está acorralado.
Se volvió hacia Marta, entrecerrando los ojos con preocupación. Señora, por su propia seguridad, por favor, retroceda hacia la cabaña. Pero Marta no se movió. Algo dentro de él se negaba a abandonarlo. Pensó en los golpes a medianoche, en la tela ensangrentada escondida bajo su porche y en los cachorros aterrorizados que lo habían buscado. El miedo le recorría las venas, pero otro sentimiento se hizo más fuerte. Determinación. Estos pequeños confiaron en mí primero, dijo en voz baja. No voy a abandonarlos ahora. El Sheriff vaciló, leyendo la determinación en su rostro curtido. Finalmente, asintió. Quédense detrás de mí. Nada de movimientos bruscos. Los perros ladraron repentinamente con fuerza y luego se quedaron en silencio, con la mirada fija en un oscuro acantilado en el banco de nieve. Un instante después, un hombre apareció tambaleándose, una figura demacrada con una chaqueta rota y un brazo envuelto en un paño ensangrentado. Sus ojos se movían frenéticamente mientras intentaba escalar la ladera opuesta. ¡Alto! Departamento del Sheriff, resonó la voz de Dalton en el frío. Los agentes alzaron sus armas, pero Marta dio un paso al frente lo suficiente para que su voz se oyera. Se acabó, gritó con voz firme, casi maternal. No lo empeores. Estás herida. Deja que te ayuden. El hombre se quedó paralizado, con el pecho agitado. Por un instante, solo el susurro del bosque llenó el aire. Luego cayó de rodillas, la fuerza de la lucha se desvaneció de su cuerpo. Los agentes se acercaron rápidamente, lo esposaron y confiscaron el arma que llevaba oculta bajo el abrigo. Un alivio repentino, como una brisa cálida, recorrió al grupo. El sheriff se volvió hacia Marta con una mirada de profundo respeto. Señora, puede que haya evitado una tragedia. Su serenidad podría haber salvado vidas, incluida la suya. Marta exhaló, sintiendo a los cachorros presionar contra sus botas, sus pequeños cuerpos vibrando de orgullo. Él se arrodilló para acariciarles la cabeza, susurrando suavemente, «Lo lograron, mis valientes. Lo logramos juntos». Los copos de nieve caían suavemente mientras los agentes conducían al hombre capturado ladera arriba, con la cabeza gacha y el brazo herido vendado con un paño improvisado. Las luces intermitentes de los vehículos policiales proyectaban largas estelas rojas y azules sobre el suelo blanco, pintando el bosque con colores surrealistas. Marta estaba cerca del porche de la cabaña. Los dos cachorros se acurrucaban contra sus piernas, observando en un estado de letargo como la larga noche de miedo finalmente daba paso a una mañana tranquila y triunfante. El Sheriff Dalton se acercó con paso firme, su aliento empañando el frío. Se acabó, dijo en voz baja, casi con alivio. El sospechoso está bajo custodia. Hemos recuperado el dinero robado y el arma. Gracias a ti y a estos pequeños héroes, podemos cerrar este caso antes de que alguien más salga herido. Marta parpadeó, aún asimilando el torbellino de las últimas 12 horas. Solo abrí la puerta, murmuró casi para sí mismo. Fueron los perros quienes lo supieron. Dalton esbozó una pequeña y sincera sonrisa. Puede ser, pero confiaste en sus instintos y mantuviste la calma cuando importaba. Eso marcó la diferencia. Se agachó para acariciar suavemente el suave pelaje del cachorro. Estos movieron la cola con orgullo, disfrutando de los elogios del sheriff. Me aseguraré de que el departamento reconozca su papel en esto. Se lo merecen. Los agentes se movían por el patio, fotografiando las pruebas ocultas y sellando las bolsas con el dinero robado. Otros le ofrecieron a Marta café caliente de un termo y comprobaron que estuviera ileso. Todos le dieron las gracias en voz baja y sincera. A pesar del frío, el ambiente desprendía una extraña calidez, el alivio y la gratitud reemplazaban la tensión de la noche. Mientras el último vehículo policial se disponía a marcharse con el hombre esposado dentro, Dalton se volvió hacia Marta. Puede que los investigadores de la ciudad te hagan preguntas, le explicó. Pero por ahora, el peligro ha pasado. Tú y estos cachorros por fin podéis descansar. Marta exhaló profundamente, sintiendo como el peso del miedo se disipaba de sus hombros. Bajó la mirada hacia los cachorros, cuyos brillantes ojos reflejaban la luz de la mañana.
Habían traído el caos a su puerta, pero también valentía y una inesperada compañía. Con suavidad, susurró, vinisteis aquí por una razón, ¿verdad? El cachorro más grande ladró suavemente, como si respondiera en aquel tranquilo claro nevado. Parecía menos una coincidencia y más el destino. Que dos valientes criaturas lo hubieran encontrado justo a tiempo para cambiarlo todo. El sol ascendía cada vez más alto, esparciendo una luz dorada sobre la nieve brillante, pero Marta apenas notaba el frío. Él estaba en el porche con los dos cachorros acurrucados contra su falda de lana, sus pequeños cuerpos irradiaban calor. Las últimas palabras del sheriff resonaban en su mente, tú y estos cachorros por fin podéis descansar. Tras una noche llena de miedo y misterio, una paz profunda y silenciosa se apoderó de la cabaña. Dentro, el fuego ardía suavemente, proyectando un tenue resplandor anaranjado por toda la habitación. Marta preparó té fresco y colocó un cuenco de leche caliente para sus inesperados huéspedes. El cachorro más grande fue el primero en acariciarlos, meneando la cola, mientras que el más pequeño emitió un alegre ladrido y lo siguió, observándolos con avidez. Marta sintió una suave oleada de gratitud. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión, abrir la puerta a dos animales congelados, se había convertido en algo extraordinario, una oportunidad para salvar vidas y encontrar un nuevo propósito. Esa misma tarde, el sheriff Dalton regresó brevemente, esta vez sin prisa. Le entregó un papel cuidadosamente doblado. Esto es solo una nota de agradecimiento del departamento, dijo con ojos amables. Y un recordatorio de que estos pequeños son héroes por derecho propio. Si lo desea, podemos ayudarles a encontrar un hogar. Pero algo me dice que ya lo han encontrado. Marta sonrió, y una inusual calidez iluminó su rostro curtido. Están en casa, dijo simplemente. Los cachorros parecieron comprender, subiéndose a su regazo y acurrucándose como si ellos mismos confirmaran la decisión. Antes de marcharse, el sheriff se quitó el sombrero. Sabe, señora, la mayoría de la gente habría ignorado esos golpes en la puerta. Su amabilidad no solo salvó a estos perros, sino que también ayudó a atrapar a un hombre peligroso. El pueblo le debe mucho más que un simple agradecimiento. Al caer la noche, Marta se sentó junto a la ventana, con los cachorros dormidos a su lado, cuyas suaves respiraciones llenaban la silenciosa habitación. Durante años, había vivido en soledad, creyendo que sus días de marcar la diferencia habían quedado atrás. Ahora, con dos valientes compañeros a su lado, sentía algo que no había sentido en años, necesidad, vitalidad y una profunda conexión con el mundo más allá del bosque. Acarició sus suaves orejas y susurró con una sonrisa, estaban destinados a encontrarme. Afuera, el bosque permanecía tranquilo y seguro, como si también comprendiera que esta inesperada familia estaba exactamente donde debía estar.